Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Tiempo de Descuento, momento aquí en Navarra Televisión. Ya lo saben, en el que repasamos todo lo sucedido en el fin de semana deportivo aquí en nuestra comunidad. Muchos equipos, muchos partidos que vamos a resumirles de aquí a las 11 de la noche, prestando hoy, más si cabe, especial atención a la actualidad del Club Atlético Osasuna. Ha sido un fin de semana muy intenso, así que comenzamos. Ajetreado fin de semana en Osasuna con cambio de entrenador incluido. Veremos imágenes del adiós de Urban y preguntaremos a nuestros invitados si el polaco es culpable o víctima de las circunstancias. En su despedida, Urban confesó haber echado de menos más apoyo de la directiva y lamentó no haber sido más duro con los jugadores. Que al final si eres demasiado bueno en sentido de que piensas en el club, piensas en los jugadores, porque esto, porque lo otro, al final lo pagas, ¿no? Nada más despedirse de los jugadores en el vestuario, era José Manuel Mateo el que tomaba las riendas del equipo y ayer mismo dirigía a su primer entrenamiento y dejó claro las líneas de trabajo que se van a seguir: rigor táctico y orden. Esta es la premisa de un técnico que afronta su primer gran reto tras dirigir a dos filiales. Varios de los canteranos que han subido este año al primer equipo estuvieron a sus órdenes. Eso sí, él avisa que nadie parte con ventaja. No entiendo de extranjeros, no entiendo de gente de casa, no entiendo de veteranos ni entiendo de jóvenes. Va a haber 22 jugadores, que el que esté bien y el que esté mejor jugará. A partir de ahí son ellos, pero con eso les transmito que no va a haber miramiento ni para los jóvenes ni para nadie. La exigencia es para todos y eso quiero que lo entiendan y va a ser así. Y a todo esto, este mediodía han declarado los autores de la auditoría de la Liga de Fútbol Profesional ante el juez Otamendi. Lo han hecho por espacio de 70 minutos y a su salida ninguna declaración a los medios de comunicación que allí estábamos congregados. Y mientras, Osasuna espera la Asamblea General Extraordinaria del próximo 12 de marzo para ratificar, presentarse como acusación particular. Eso lo deberán decidir los socios compromisarios. Vamos a hablar de este tema institucional. Sigue el terremoto, abierto ya el proceso judicial, pero también nos vamos a centrar en el deportivo con los cambios sufridos este fin de semana tras la cuarta derrota consecutiva sufrida en Liga, esta vez ante el Lugo, y para ello contamos con Javier Trigo. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Félix Zalba. Félix, muy buenas noches. Buenas noches. Y Joaquín Canalejo. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido también a Navarra Televisión. Bien hallados todos. Hablaremos también en la segunda parte del asunto institucional, que eso, Joaquín, tú sabes mucho y durante muchos años has estado ahí denunciando lo que estaba sucediendo y obteniendo precisamente algún que otro palo, ¿eh? Y ahora fíjate lo que ha ocurrido, ¿no, Joaquín? Pues desgraciadamente el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio. A mí me hubiera gustado que muchas de las advertencias que se hicieron en aquellos años se hubieran tenido en cuenta en su momento. Desgraciadamente no ha podido ser. Ahora lo que hay que hacer es tratar de aportar ideas y sugerencias para tratar de salir de esta situación lo antes posible. Vamos primeramente, si os parece, con el asunto deportivo, ya que también ha sido un intenso fin de semana en la actualidad deportiva del Club Atlético Osasuna, después de esa derrota y los cambios que han surgido este fin de semana. Veíamos, Javier, la destitución de Urban. ¿Urban es culpable, merecía ser destituido o una víctima de las circunstancias? Y es que eso de pocos pero buenos, las 18 fichas, diferentes bajas, ¿cómo lo ves? Yo creo que, yo diría que no es ni culpable ni víctima. Urban es el responsable técnico, pero no único culpable de la situación. Hay que decir que Urban, en primer lugar, ha demostrado para mí pues, una gran valentía, igual que lo ha demostrado esta mañana Mateo o ayer, asumiendo la dirección de un club en unos momentos
complicados, en unos momentos difíciles, ¿no? En unos momentos en los que el presupuesto es muy bajo, ha tenido que desprenderse el club de grandes jugadores en primera división. Se encuentra con una plantilla mermada, una plantilla en la que nada más empezar se producen 2 lesiones, yo diría que graves, de 2 jugadores para mí claves en la estructura de ese equipo, como son Loties y Oyer Sanjurjo. A mí me parece que eso lo condiciona. Luego, pues no sé si él es responsable de que en la plantilla haya 6 internacionales. Hombre, tampoco son internacionales de ligas europeas, sino internacionales de equipos asiáticos y africanos que durante 2 momentos de la temporada tuvieron que ausentarse, ¿no? Eso te da una situación pues difícil, ¿no? Porque tienes que afrontar partidos complicados con jugadores muy jóvenes que no están acostumbrados a esa presión. Y yo creo que todo eso, bueno, pues surge esa situación que quizá Urban ahí pues no ha sabido encontrar o no ha sabido conseguir, ¿no? el objetivo. Me parece que yo diría que es uno de los responsables, quizá el principal responsable. Estamos viendo imágenes de la despedida ayer del técnico polaco, la llegada de los jugadores a un poquito antes de las 9:30 de la mañana, prácticamente cuando ya estaban todos fue cuando llegó el técnico polaco. Veíamos también a sus ayudantes, ahí vemos a Urban. Entonces, ¿acertada o no, Javier? Bueno, yo creo que es un momento en el que hay que tomar una decisión y estas decisiones siempre acaban tomándose por el mismo lugar, que es cambiar el director del proyecto, ¿no? Está claro que ahora mismo, estando a 3 puntos del descenso, la situación es crítica. El equipo en estos últimos partidos, en los 3 últimos partidos, no ha jugado a nada, o sea, no ha metido un gol, un juego muy plano, un juego en el que se ve que, bueno, el último, el del Lugo, ya la propia afición se lo tomó un poco a chirigota, pues haciendo la ola, animando al Lugo. Bueno, yo creo que es el momento, muy a pesar de las personas que hemos creído que Urban y Kimo Vicuña podían haber sacado esto adelante, creo que es el momento de tomar una decisión, y la decisión es cambiar la dirección de ese proyecto, poner otra persona que sea capaz de mejorar el rumbo, de cambiar el rumbo, y esperar, aunque la situación no va a ser fácil, esperar que Osasuna de aquí adelante, de aquí a lo que falta de temporada, pues pueda estar más arriba. Félix Zalba, ¿era el momento adecuado para hacer ese cambio, esa pregunta en el banquillo? Yo creo que no, pero son opiniones. Yo creo que no, porque es que el defecto que ha tenido Osasuna en los últimos partidos no viene de ahora. El defecto viene de la mala planificación o nula planificación que hicieron a principio de temporada. Daros cuenta que Urban se encontró con una plantilla prácticamente hecha dentro de los parámetros que podía hacerla Osasuna. Entonces firmó por Osasuna vestido de Pamplonica en San Fermín. Y dentro de San Fermín, ya en uno de los últimos días de San Fermín, empezó la pretemporada. Él no intervino mucho. Otro de los hándicaps que le veo yo a Urban es de que tampoco tenía la directiva total confianza y apoyo en Urban desde el principio. Había alguna fisura entre la directiva y Urban. ¿Eso ya estás hablando de la directiva de Sabalza? Sí, de la de Sabalza. Porque sí. Cabe recordar también que con la gestora Urban era la segunda opción. Efectivamente. Estaba primero Bordalás, el actual técnico del Alcorcón. Entonces la segunda opción, que lo fichó la gestora. Entonces la junta directiva, la actual junta directiva, eso de tener a un entrenador que le han impuesto a ellos, pues no le debió gustar mucho, y ahí se crearon algunas fisuras. Porque la Secretaría Técnica pues tenía que haber pensado que el mes de diciembre, enero, pues había 4, 5 o 6 jugadores que se iban con sus selecciones, como muy bien ha dicho Javier, pues bien, África y Asia, que no son selecciones de primera línea, pero que puede ocurrir una cosa, que desgastan un poco al equipo. 5 fueron finalmente los jugadores. También nadie iba a pensar que Martinica, ¿no?, en verano iba a convocar a Loties, aunque después de la lesión no. Bien, lo de las lesiones ya está comentado, pero yo voy a ir un poco a eso. Entonces, hemos querido que con esas 5 internacionales suplidos por gente de la cantera que hace 2 años estaba jugando, algunos de ellos, en Segunda División B, que bajaron a Tercera División, y esos chicos, pues claro, en Tercera División pueden hacer un buen papel en Segunda B. Pero claro, incorporar a 5 canteranos al primer equipo como medida o como solución para poder aspirar a uno de los puestos de ascenso, a mí me parece que era demasiado arriesgado. Yo creo que esos chicos de la cantera tenían que ir introduciéndoles el entrenador pues muy poco a poco. Y entonces vamos a ver ahora qué efecto lleva la destitución de Urban, porque claro, Osasuna tiene unos partidos bastante complicados.
tiene que ir a Santander, partido muy complicado por la rivalidad que existe desde hace muchísimos años y siempre nos reciben con uñas en Santander. Viene el Alcorcón, el Sporting, Tenerife. ¿Y qué va a pasar si en esos 5 partidos también pinchamos? ¿Vamos a cambiar de entrenador otra vez? Joaquín Canalejo, desempatas. Javier veía que sí había que hacerlo. Félix decía que tal vez no era el momento. ¿Por dónde te inclinas? No es una decisión fácil la de decir si entendemos que es oportuno o no es oportuno. Lo que es evidente que el tiempo será el que al final dará o quitará razones. Pero indudablemente Osasuna había entrado en una dinámica muy negativa. Llevábamos 4 partidos ya perdidos, seguidos, sin meter un gol. Yo estaba ya viendo un ambiente cada vez más enrarecido en torno a la figura de Urban, al cual se le reconocen, como es lógico, los valores tremendos que ha tenido respecto al osasunismo y Navarra. Y probablemente su preparación técnica, pues todos teníamos una idea de que podía ser algo más completa que lo que el tiempo le ha podido dejar demostrar. Tal vez el hecho de que los aficionados asociáramos a Urban con ese mito como jugador, ¿le ha podido perjudicar? Sin duda. Yo creo que el nivel de exigencia que ha tenido Urban por el recuerdo que teníamos todos los aficionados ha sido una losa en este momento para él, para poder ejercitar la labor. Se le ha exigido probablemente por encima, a lo mejor, de lo que son sus conocimientos y su preparación como técnico. Y el hecho que su osasunismo, él siempre manifestó antes incluso de venir, cuando estaba entrenando al Legia de Varsovia, que su sueño era entrenar a Osasuna. Él aceptó, como he indicado anteriormente, sabía que era segundo plato de la gestora y aún así, y conociendo la delicada situación que atravesaba el equipo, él aceptó venir aquí a Osasuna. Porque él veía que la masa social, que el osasunismo lo reclamaba y él estaba viviendo el recuerdo que tuvo inolvidable de su época de jugador. Entonces a él también ese se vio recuerdo, de alguna manera también forzado, entiendo yo, a asumir ese papel. Pero yo quiero también decir algo que es muy cierto y lo han dicho mis compañeros, y es una desastrosa planificación deportiva en el año. Probablemente condicionada también por la situación económica del club, que no se puede negar, pero lo que es una falta de previsión, saber que se va a jugar la Copa de África, la Copa de Asia, que se van a tener que llevar a 5 jugadores probablemente a jugar durante 2 meses fuera de la liga, que además hay un problema añadido este año y son las 18 fichas profesionales que puede tener Osasuna. Si tú de 18 fichas profesionales cuentas con que vas a prescindir de 5 por la Copa de África y la Copa, te quedas con 13, de los cuales 2 son porteros, estás en 12. A nada que haya expulsiones o que haya algún jugador lesionado, tienes que salir todos los días con 8 profesionales al campo. Y estamos diciendo que la política de este club es la de ir dando oportunidades a la gente joven, ir preparando un equipo a base de cantera y de gente joven para el futuro, y no puedes hacerlo porque no tienes las fichas necesarias para poder jugar. O sea, es todo un contrasentido cómo se ha planificado esta plantilla de acuerdo con los condicionantes que tenía para esta temporada. Entonces los tres le dais un poquito más responsabilidad tal vez al actual director deportivo, Petar Vasiljevic, que él también siempre ha argumentado y un día reconoció que él no estaba satisfecho con lo realizado, pero también un poco excusándose en estas limitaciones. Pero hay otros equipos que también tienen limitaciones similares que Osasuna y han podido incorporar jugadores tal vez más interesantes, ¿no? O sea, la limitación económica indudablemente es una limitación, pero como bien dices, hay equipos con limitaciones económicas, pero que han sabido hacer una plantilla digna para moverse con dignidad en la categoría. Entonces habría que mirar un poquito más arriba, no sé, Javier. Sí. A ver, yo creo que hay un tema que es la primera vez que me parece que se destituye a un entrenador sin que haya una gran agresividad en contra por parte del aficionado y por parte de los medios de comunicación, ¿no? Recuerda, por ejemplo, a Mendilibar. Pues Mendilibar, cuando empezó a ir la cosa mal, pues los medios y yo creo que también los propios aficionados reclamaron un cambio. Camacho, pues Camacho fue un hombre que ya fue muy contestado por parte de los propios aficionados y también de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que en este caso Urban ha sido un entrenador querido por la afición, no ha habido gritos en su contra, pero lo que sí es cierto es que a un entrenador hay que juzgarle por los resultados y por el fútbol que ha puesto sobre el campo. Y en este caso, muy bien, se ha hecho el diagnóstico, yo creo que muy bien hecho por nosotros, pero lo cierto es que otros entrenadores en esas situaciones que llegan sin un equipo hecho por ellos, por ejemplo, en el caso de Javier Aguirre, también Javier Aguirre, cuando llegó a Osasuna, él no había hecho el equipo, además tuvo que tirar de gente de cantera, y sin embargo supo, o tuvo suerte, o supo dar con las teclas y consiguió hacer un buen bloque y que el equipo respondiera. Yo creo que eso Urban no lo ha conseguido. Es cierto que ha habido lesionados, ha habido mala planificación, pero con los jugadores que él jugó no consiguió
grandes resultados, no consiguió hacer fútbol, y yo creo que llega un momento en que o se cambia esa dinámica o seguramente los 5 partidos que pueden venir ahora no sabemos qué va a ocurrir, tampoco lo sabíamos cuando se cambió a Enrique Martín Monreal en aquellos 5 partidos famosos que nos consiguió mantener en la categoría, pero algo hay que hacer. Y esta directiva que ha llegado, es una directiva, a mí me parece que es una directiva buena, con ganas de trabajar, con ilusión, con ganas de volver a poner a Osasuna en donde tiene que estar, pues me parece que lo que le queda es ese remedio de decir, bueno, mira, vamos a cambiar al director deportivo de esta orquesta a ver si conseguimos mejores resultados. Feliz. Bueno, empezando por último, la directiva, yo creo que la directiva se queda un poco corta en cuanto al número de componentes de la Junta Directiva. A mí me hubiera gustado que dentro de la Junta Directiva hubiera habido por lo menos 2 personas más que hubieran sido gente más del fútbol. Yo no digo técnicos del fútbol, pero más del fútbol, incluso técnicos, por qué no decirlo de alguna manera, entendidos del fondo a fondo. Creo que ahí fallamos un poco. Y lo de Urban, vosotros daros cuenta de una cosa, que la trayectoria de Osasuna a lo largo de los muchísimos años que llevamos en primera y en segunda división, siempre ha tenido un bache, final de febrero, marzo. Vamos a ponerlo por allí. Y este año, sin embargo, los mejores partidos que ha hecho Osasuna ha sido cuando han salido los chavales, que han estado 6 partidos consecutivos sin perder. Que eso es un buen bagaje para los chavales, además. Han pegado un bajón muy importante los chavales. Y nosotros llevamos ahora 4 partidos consecutivos sin meter un gol. Creo que somos el equipo de segunda división que más veces hemos tenido la portería del equipo contrario a 0. En 7 partidos que hemos jugado en casa, la portería del contrario a 0. Y en 7 partidos que hemos jugado fuera, a 0. 14 partidos con la portería a 0. Eso es muy preocupante, por supuesto que para el entrenador. Y claro, aquí se ha apuntado pues las primeras bajas que hubo de Oyer Sanjurjo y de Lotier, sí que es cierto. Pero sin embargo, hemos tenido la oportunidad de ver a unos chavales que a mí ha habido algunos que me han sorprendido, porque es que han sido chavales que durante hace mes y medio pues se les veía cierta progresión y ahora sin embargo han pegado un bajón importante. Consecuencia de la inestabilidad que existe en el club, consecuencia de que todos los equipos tienen un pequeño bache. Vamos a mirarnos en el Real Madrid también, en el Barcelona que lo tuvo y otros muchos. Pues es que a mí me da mucha pena que este bache ahora pues se ahonde un poco más. Osasuna necesita ir a Santander con desparpajo, sin miedo y con agresividad, a estar convencido de que puede solventar el partido, pues bueno, porque el Santander también le apuran los puntos y porque Santander también está donde está. Puede ser que esté más presionado con su público que Osasuna jugando en casa. Por cerrar el asunto Urban, vamos a escuchar precisamente las palabras del polaco ayer en su despedida, en la que pues, decía, ¿no?, un poquito que tenía que haber sido un poquito más exigente tanto con la directiva, pues cuando le dijo, por ejemplo, que tenía que salir de las cuevas para ahorrarse esas fichas, con los fichajes, etcétera, etcétera, y sobre todo también con el vestuario. Ahí dejó entrever que había sido casi más amigo que técnico. Vamos a escuchar ayer en su despedida al técnico polaco, al ex técnico ya de Osasuna, Jan Urban. 2 minutos antes de las 9:30, Urban llegaba a Tajonar. Los jugadores ya estaban en el vestuario preparándose para entrenar. El polaco se despedía del plantel con una breve intervención y posteriormente lo hacía de la afición. Siempre, de alguna manera, he soñado con eso, entrenar a los rojillos. Lógicamente no me esperaba acabar así, ¿no? En el fútbol ocurren muchas cosas, hay oportunidades que te llegan en diferentes momentos y tienes que tomar decisiones, ¿no? Yo en aquel momento no miraba ni con los problemas que puede tener Osasuna, la plantilla, porque sé que en el fútbol las cosas muchas veces cambian de día a noche. Ante el Lugo cumplió su último partido de sanción, 4 encuentros de suspensión que han acabado en 4 derrotas que han supuesto su destitución. A mí me da pena también no poderme defender, ¿no?, en el banquillo. Los problemas institucionales y deportivos de Osasuna se cobran su primera víctima. Urban fue consciente de las dificultades cuando fichó en verano. Su osasunismo, dice, hizo que aceptara y que cumpliera un sueño. Visto el desenlace, hay cosas que cambiaría. Que al final, si eres demasiado bueno en sentido de que piensas en el club, piensas en los jugadores, porque esto, porque lo otro, al final lo pagas, ¿no? El polaco mandaba varios mensajes en su adiós. El primero a la gestora y a la directiva actual, que se despedía de forma privada sin acompañarle en sala de prensa. Puedo agradecer la oportunidad que me brindó la junta gestora.
desear todo lo mejor a nueva directiva, porque yo veo que son gente que vienen con ganas de arreglar todo esto. Todos sabemos eso de el entrenador ha sido ratificado, ¿no? Semana que viene pierde y le echan, ¿no? Y también a los jugadores. No, y como siempre, con algunos jugadores estuve contentos, con otros esperaba más. Algo normal en un vestuario, ¿no? Urban reconocía falta de liderazgo sobre el césped y confesaba sus intentos en verano y en enero por incorporar a puñal al staff técnico para paliar ese déficit del vestuario. Vamos a ver un amplio resumen de lo que fue la última derrota con Urban, no en el banquillo, porque tuvo que vivir ese partido en la grada, y tal vez él también se quejaba un poquito de eso, ¿no? Que las 4 derrotas que han supuesto su destitución cuando él ha estado fuera del ha banquillo. sido con esa sanción, recordemos, después del partido ante el Mini-Estadi, la expulsión y el lanzamiento de la botella de agua. A mí me parece que eso no es una excusa, ¿no? El que pueda No, estar... es una coincidencia, sin más. Excusa no, coincidencia. Puedes estar Puedes en la decirlo. grada y el partido Allá cada cual. y ganarlo. Si O es sea, excusa o los jugadores coincidencia. sobre el campo van a tratar de poner en marcha las tácticas que el entrenador le haya plantado en el vestuario, ¿no? O sea, yo creo que el fútbol que ha demostrado Osasuna en estas 4 jornadas ha sido muy plano, muy patético, sin ocasiones. Otro día con el Lugo, que además es un equipo que en casa, fuera, solamente había ganado un partido, que venía con 5 bajas de su equipo y que venía un poco a no perder, por así decirlo. Es que yo creo que ocasiones de gol hubo 2 por parte del Club Atlético Osasuna, ¿no? Remates Claro, de David con García, 2 ocasiones que era de una de gol, las novedades, ¿no? En el 11. no puedes... Además, se caducía un hecho muy curioso, y era que durante toda la semana generalmente nos están a todos insuflando los ánimos, que van a dejarse la piel, que van a salir desde el minuto 1 a arrollar al enemigo en el campo contrario, en fin. Toda la preparación de la semana es a mentalizar que se va a hacer un fútbol que es el que quiere ver la gente aquí, de agresividad, de entrega y de arriesgar las piernas. Y resulta que es que al minuto 3 te meten un gol, al minuto 12 te han metido el segundo y prácticamente no has hecho un acoso en campo contrario, pues realmente dices, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que estamos toda la semana trabajando unos conceptos que parece ser que vas a salir a comerte el campo el domingo, y llega el domingo y es que eres incapaz de desarrollar el juego. Algo pasa ahí. Ahí hay culpa de indudablemente los jugadores, culpa de un cuerpo técnico que no es capaz de motivar a los jugadores, y en consecuencia que lo que tú estás predicando y lo que estás trabajando durante la semana no lo sabes realizar. Hay un fallo técnico indudable a la hora de llevarlo todo eso a la práctica. Félix, ¿cómo viste ese encuentro? Bueno, yo llámale encuentro, pues a mí no me pareció que fuera un encuentro de fútbol, porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Un simulacro, sí. Porque es que los últimos partidos de Osasuna, lo que hemos hecho ha sido resucitar al equipo contrario. Hacer el equipo contrario, que parece, perdona, Javier, parece el Real Madrid de los buenos tiempos. Pero que vamos, a mí me da una pena terrible que el otro día salimos jugando un 4-3-3, nos metieron el 2-0, nos fuimos a un 4-4-2, y el segundo tiempo, el ratillo que estuvimos contra 10 jugadores, me cachis la masalada, si es que nos pasábamos el balón de la media a la defensa, de la defensa al central, del central al lateral, del lateral al central, y llegar al centro del campo del equipo contrario nos costaba Dios y ayuda, y llegábamos andando, y al fútbol no se puede jugar andando, porque el balón corre mucho más que el jugador, y el jugador tiene que ir a buscar el balón, cosa que no ocurrió en Osasuna. Estaban desmotivados y yo creo que estaban hasta fundidos. Osasuna ha perdido lo que le ha caracterizado casi siempre. ¿Os acordáis vosotros de la época gloriosa de Echeverría, Guibel Martín, Ripodas, Lumbreras, que cogían el balón, lo metían en el área del equipo contrario y había 4 jugadores de Osasuna haciendo pressing? Volvían atrás y desde atrás, balonazo largo arriba, en situaciones comprometidas. Allí iban a jugarlo 2 o 3 jugadores. Es que ahora están languideciendo. Estamos situando a Nino delantero centro con 2 centrales que tienen todos los equipos de fútbol, todos de un 85 para arriba. Y Nino delantero centro y Codro extremo. Caramba, en los córners el otro día salió Codro el sábado y lo primero que hizo en cuanto salió con un córner a favor de Osasuna y se pone a buscar el despeje, el rechace de la defensa.
Hombre, Codro, tienes que meterte tú arriba, te lo tiene que decir alguien que está en el banquillo. ¿Y Ansarifar? ¿Qué me dices de Ansarifar? Ah, salió. Es que totalmente desconocido ese chico. Otra de las novedades, junto a David García, Bujadinovic en el lateral izquierdo, luego veremos su expulsión, y Ansarifar intentando probar con esos dos delanteros en casa, ¿no? Para evitar esa sequía que era de 3 partidos, ahora ya de 4, ¿no, Joaquín? En fin, es una verdadera lástima el que... Al final dices, las culpas no son únicas, ¿no? Dices, hay un conjunto de unas situaciones que es la que afecta al conjunto y en consecuencia es la que provoca esta situación, ¿no? Pero indudablemente la parte más grande de la culpa tiene que estar en el equipo técnico y los jugadores, ¿eh? Los aficionados, aparte de, bueno, procurar animar lo que podemos y insuflar los ánimos que podemos, pues no podemos jugar al fútbol, ni meter la pelota, ni rematar los córners, ¿eh? Ahí estamos viendo justo la jugada de la expulsión de Lolo Pavón, del jugador del Lugo. Osasuna en esos momentos con 0-2 en el marcador se quedaba en superioridad, pero una superioridad que no supo aprovechar porque en apenas 3 minutos posteriormente se quedaba con 9 jugadores, y no solo es la derrota, sino también lo que conlleva, ¿no? De esas sanciones. Osasuna con 13 profesionales a priori va a estar en el encuentro ante el Racing de Santander, 2 de ellos porteros. Otra vez venimos que Mateo en su primer partido, luego vamos a hablar de Mateo, no va a tener prácticamente ni que hacer convocatoria, con lo justo va a ir. Otro detalle de lo desequilibrado y descompensado que está este equipo, y es que Osasuna es el equipo de segunda división que más expulsados ha tenido a la fecha de hoy, ¿eh? Tú podrás decir alguna expulsión habrá sido más o menos justa o oportuna, pero el hecho de ser el equipo que más expulsiones ha tenido quiere decir que algo no funciona ahí, ¿eh? Pero hay 2 expulsiones diferentes, tal vez la de Merino, ¿no? Con esa juventud que tiene, por cierto, en uno de los córners, que no lo vio el colegiado, le pegó Merino un manotazo, unos córners a favor de Osasuna, un manotazo, un golpe a un jugador del Lugo, que si lo llega a ver el árbitro, agresión, y no solo le hubiera caído un partido, ¿no? Sino algo más. Pero, por ejemplo, la de Bujadinovic, un jugador con 29 años, ¿no? Más o menos, tiene 29, 30 años, en teoría, un ¿no? jugador no puede hacer eso. Lleva varias, no digas, la segunda, me parece. Sí, la segunda. En su debut con Olavide también fue expulsado. Bueno, pero la de Olavide... Es que donde se produce la falta del yugoslavo, le cachis la masada, si no necesita hacer falta allí, si no te crea ningún peligro a ti, si estás en el borde del lateral del campo, rozando la banda además. Y te voy a decir una cosa, y luego ocurre otra cosa, que estas cositas tienen que comentarlas también la Junta Directiva con los jugadores. Tienen que tener muchísimo cuidado, eso que el manotazo de Merino que dices tú, y otras acciones punibles, la Junta Directiva tiene que llamarle la atención. No puede salir un jugador del Sadar con las palmitas de la Junta Directiva en la espalda después de haber sido expulsado, vamos, por una impotencia manifiesta además, porque esas faltas de expulsión de los jugadores de Osasuna fueron falta, es eso, de... A mí lo que más significativo me parece es que ves a los jugadores que no saben qué hacer. Es decir, se queda el equipo contrario, el Lugo, con un jugador menos, ¿no? Lo comentabas antes, no ha habido ningún cambio. O sea, no ha habido una situación que digas, bueno, ahora podemos dominar y podemos aprovechar esta superioridad que tenemos para hacer unas jugadas, ¿no? No, entonces le ves con un juego muy plano, ¿no? Sin llegada, pero nos ha pasado en los últimos 4 partidos, con el Llagostera pasó una cosa parecida, que era un equipo que viene aquí, oye, y se ganó 0-1 sin hacer grandes cosas, ¿no? El Zaragoza lo mismo, o sea... Entonces dices, bueno, yo creo que hay que cambiar, o sea, hay que cambiar esa dinámica. Seguramente el único responsable, efectivamente, no es Jan Urban ni el equipo los jugadores son los que salen al campo, y a algunos jugadores hay que exigirles más, ¿no? de lo que están cuenta que dando. Cuando el equipo contrario se queda con un jugador menos, ganando fuera de casa 2-0, la tendencia del equipo contrario es a replegarse un poco. Y Osasuna no vimos que supo aprovechar esos momentos, es decir, ahora que están ellos con menos, que en teoría se tienen que replegar, vamos a encerrarles un poco en su área y a ver si tenemos creatividad en el centro del campo, que no tuvo Osasuna ninguna creatividad en el centro del campo, ni en defensa a la hora de defender, es decir, a ver si los arrollamos y los encerramos allí, no los dejamos salir a ellos. Pues salían con una facilidad del área, al primer toque, pim, pam, pero salían 4 y 5 jugadores del Lugo, pero 4 o 5 jugadores. Lo que decía Jan Urban, yo creo que falta alguien que sea el líder de esa plantilla, ¿no? O sea, me parece que no hay un referente, ¿no? Un referente en el campo que mueva el vestuario y que coja los galones para llevar ese equipo. O sea, es un equipo muy plano. Yo espero que con Mateo lo pueda resolver. Él mismo, entre las cosas que ha dicho en su despedida, es cómo anduvo detrás de puñal
porque Tanto en veía... verano como en enero. Porque él veía una carencia brutal en este equipo a la hora de tener un bastión, alguien que dirigiera a los jugadores, que supiera coordinar toda esa especie de bisoñez mezclada con otro exceso de veteranía, porque al final el problema es que juntar a veces la bisoñez con el exceso de veteranía, pues no es tampoco una fórmula muy fácilmente homologable. Y Joaquín, y para él uno quería que un había... puñal, quería un puñal, un Cruchaga, en fin, una persona de este estilo, Para que entra uno- en el cuerpo técnico y hace una labor con los jugadores, con vestuario, con miles de cosas que ahora no tiene a quién recurrir para hacerlo. Oyer podía haber sido una persona. Eso te iba a ¿no? decir, porque para uno que había Se era lesiona, Oyer y pues, lamentablemente claro, está lo tienes lesionado. fuera ya del campo, podrá hacer cierta labor, pero no es lo mismo la labor del que está con sus compañeros compartiendo mesa y mantel del señor que está en el gimnasio pues poniéndose al punto, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, si os parece, para la publicidad. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a, mira, Félix, lo retomamos después, si te parece, ¿vale? Que tenemos que hablar de Mateo y de todo, porque tenemos que hacer ya una brevísima pausa. Ahora venimos, que aún tenemos muchísimo que comentar.